Hola, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia y participación en la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia del deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. A petición de los organizadores, ahora me dirijo a los ponentes para hacerles esta pregunta. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual de la DGDC y la UNAM? ¿Consideren? Sí. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a esta charla magistral llamada La química y su poder de transformar no solo sustancias, sino también personas, organizada en colaboración con la Universidad de Massachusetts, Boston, que junto con el maestro Héctor Zavala, secretario y académico de la UNAM Boston, pudimos realizar esta práctica. Bienvenidos, maestro Zavala, adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, y muchísimas gracias a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia por esta invitación. Los saludo con mucho gusto y los saludo en nombre del director de esta sede de la UNAM en Boston, el doctor Javier Laguna. Es un privilegio poder ser parte de esta fiesta de las ciencias y las humanidades, y es otro privilegio contar con nuestro querido amigo y colega, el doctor Raúl Orduña, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, quien hizo su doctorado en la Universidad de Massachusetts, y me voy a permitir leer rapidísimo su semblanza. El doctor Raúl Orduña Picón nació en la Ciudad de México, es licenciado en Química y maestro en docencia en Química por la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo su doctorado de investigación sobre educación química en la Universidad de Massachusetts Boston. También realizó un postdoctorado en la Facultad de Educación en la Universidad de California, Irvine. Actualmente, Raúl Orduña es director de proyectos en la oficina del Provost de la Universidad de Massachusetts Boston, que por cierto es donde en la institución donde se hospeda esta sede de la UNAM en Boston, y su línea de investigación se enfoca principalmente en la profesionalización docente para enseñar ciencias con base en un enfoque de equidad y justicia social y el aprendizaje de las ciencias por estudiantes marginalizados históricamente. El doctor Orduña fue muy amable en coorganizar esta mesa conjunta entre la UNAM, UNAM Boston y la Universidad de Massachusetts, y facilitó la invitación para tres excelentes panelistas, todas ellas miembros de la comunidad de la UNAM. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Orduña para que dé algunos comentarios y podemos empezar esta sesión. Muchísimas gracias y felicidades por la iniciativa. Claro que sí, muchas gracias Héctor, Karina, gracias por la introducción también a todos los organizadores y organizadoras de esta fiesta de las ciencias y humanidades. Me siento muy contento de estar aquí en este espacio y presentarle a colegas, a mentoras, a inspiraciones que como lo son la maestra Mari, la doctora Montserrat y Ruth González, quienes han sido parte también de este viaje de la química, y pretendemos hoy en este espacio, como el título lo indica, humanizar a esta tecnociencia que es la química, para hablar un poco sobre las experiencias que hemos tenido, primero como estudiantes, como docentes, como investigadores, como futuros transformadores de una sociedad que necesita más ciencia, tecnología y vertientes socioeconómicas para estudiar y para ayudar a la sociedad en sí. Entonces es un poco eso, y también hacerles saber cómo nos ha transformado esta tecnociencia, pero también cómo utilizamos la química para transformar a la sociedad. Eso es muy importante. Va a haber un espacio al final de las presentaciones donde vamos a poder interactuar con la querida audiencia que hoy nos acompaña, que le agradezco de todo corazón que hayan tenido el tiempo y el interés de estar con nosotros, y esperamos se diviertan y que sea de su agrado, de su interés, porque lo estamos preparando con mucho gusto y esperando que pueda alcanzar y que puedan inspirarse más personas a saber un poco más de la química. Entonces, paso la voz a Karina, que va a ser quien nos va a presentar y muy amablemente va a dar a conocer un poquito sobre las presentadoras y presentadores, y pues muy contento, que se diviertan. Muchísimas gracias, doctor Orduña. Bueno, explico cómo será la dinámica de esta mesa. Constará de 3 rondas de participación por cada uno de los ponentes. En la primera tendrán 8 minutos para hacer el planteamiento central que abordarán. En la segunda ronda tendrán 5 minutos en la que expondrán los disensos, consensos o preguntas a las ideas expuestas por los compañeros, compañeras del panel.
Y en la última ronda contarán con 3 minutos cada uno para concluir y cerrar su participación, para que finalmente podamos platicar con la audiencia que nos acompaña del otro lado con 30 minutos. Entonces, yo también me siento muy contenta en esta plática y privilegiada de conectarme con Boston 1. Empezamos con Ruth González. Ruth González nació en el Estado de México desde muy corta edad. Se interesó en estudiar en Ciudad Universitaria, la UNAM. En el bachillerato, su vínculo con el área de química creció con la curiosidad de saber cómo están compuestas las cosas que nos rodean. Cursó la carrera de química en la Facultad de Química de la UNAM, quedando impresionada por lo multidisciplinario que es el desarrollo de la ciencia en esta disciplina. Participó en una estancia corta de investigación realizando esterificación de catalizadores de hierro para celdas solares. Bienvenida, Ruth. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Soy Ruth González y espero puedan ver la presentación. Perdón, estoy tratando de compartir mi pantalla, pero no puedo. Dice que necesito el permiso del host. Mauricio, si nos puedes ayudar, por favor. Bueno, ¿les parece si les voy comentando un poco? Sí, bueno, como ya mencionaron, desde muy corta edad sabía que estudiaría en Ciudad Universitaria de la UNAM. Probablemente no dimensionaba lo que eso significaba. Para mí el ir a la escuela desde pequeña ha sido un gusto, el aprender sobre lo que me rodeaba me parecía maravilloso, así que me gustaba tomar cursos después de clases. En la secundaria no tenía muy en claro qué quería hacer de grande, así que elegí un bachillerato general. Así que con la idea de estudiar en CEU, hice mi examen para Prepa 4 y me quedé. Para mi último año de prepa, elegí el área de ciencias biológicas y de la salud, con la idea de que si las materias de esta área no se me hacían tan fáciles, tampoco es que las sufriera mucho. Los laboratorios y la parte experimental de las materias como biología, física y química siempre me llamaron la atención. En la prepa podía aprender un poco más sobre estas y decidí cursar la opción técnica en auxiliar laboratorista químico. En estos cursos nos permitían durante un año tomar módulos muy diferentes con relación al plan de estudios de la materia de química y pues a mí me quedaba muy bien porque me gustaba mucho hacerlo de forma experimental. En el último año de prepa tenía en mente muchas opciones de carrera y me costaba mucho trabajo elegir una de más de 120 oportunidades que te da la universidad. Así que elegí en primer lugar química. Creo que mi gusto por la química se fue desarrollando, pero como no había una área que me gustara en específico, una ingeniería, ser farmacobiólogo, metalurgia o de alimentos, elegí química, que me parecía un poco más general. Entré a la Facultad de Química en CEU, a la carrera de química, y creo que mi forma de aprendizaje siempre ha sido muy visual. Los laboratorios son mi lugar favorito, ya que ahí puedes observar todo lo que en teoría se dice. Aquí les muestro algunas fotografías de las prácticas que hacemos en diferentes materias, como lo son las prácticas de cerámicos, hacer compuestos en química inorgánica. Si se dan cuenta, son cosas muy visuales, llaman la atención y el poder entender en teoría a qué estímulos responden para poder emitir luz en algunos casos, eso es lo que me sorprende cada vez. En muchos de los laboratorios que cursamos se desarrolla la habilidad manual que creo yo no se puede aprender en ningún otro lugar. Ahora con los semestres en línea, una parte muy importante que se desarrolló fue la hacer experimentos en casa. En la imagen de abajo les comparto un espectrofotómetro que lo hicimos en casa, aplicando un celular y una aplicación para lectura de color. Con un tratamiento de datos ya podríamos determinar la concentración de un compuesto en un producto comercial. Entonces creo que el hacer este tipo de experimentos en estas situaciones permite que el conocimiento esté al alcance de todos. Entrar a estudiar a la Facultad de Química me hizo cambiar por completo mis hábitos. Estaba muy acostumbrada a solo ir en la mañana y ahora me la pasaba todo el día ahí.
Antes solo con lo que veía en clase me funcionaba para los exámenes y ahora tenía que cambiar mis métodos de estudio. Y a veces eso dependía mucho de qué tipo de materia era la que estaba cursando. La facultad también me ha permitido realizar estancias cortas de investigación en el área de posgrado y en el Instituto de Química. La intención de estas estancias es tener un primer acercamiento con el área de la investigación. Ahí uno puede elegir un tutor del área que a uno más le guste, se desarrolla un proyecto, se trabaja ya en un laboratorio de investigación donde los recursos me parecen que son enormes y también cuentan con equipos para hacer técnicas de análisis que son muy funcionales para caracterizar los compuestos que se hacen en estas áreas. También creo que un punto a favor muy grande es que te capacitan para que tú puedas utilizar estos equipos y así poder desarrollar tus proyectos. Sin duda alguna, aunque en clase tenía fraccionada mucho las materias que es orgánica, inorgánica, físico-química y analítica, me parece que es en el desarrollo de la investigación en donde todas estas materias trabajan en conjunto y se vuelven muy multidisciplinarias. El tener este tipo de experiencias permite tener opciones para poder elegir probablemente en un futuro un tema de tesis en donde hacer el servicio o considerar también, ¿por qué no?, entrar a hacer un posgrado. La Facultad de Química me ha enseñado a ser paciente en los procesos, en entender que si hay días en los que montas una reacción, puede que te salga bien, pero otros días puede que no salga nada o que mejore. Y creo que eso depende de muchísimas variables, que al final del día eso es lo que pasa con la vida misma. El poder desarrollar durante los primeros semestres un pensamiento lógico permite ver las cosas de forma más objetiva y que no se trata solo de memorizar, sino de emplear lo aprendido en problemas o situaciones nuevas. Me gustaba mucho en los exámenes que no era solo llegar y poner el concepto tal cual, sino que se planteaba una situación y había que proponer una solución. Creo que en el futuro me gustaría desarrollarme en la síntesis de compuestos. Si bien mis materias favoritas fueron las analíticas, me gusta que en el desarrollar un compuesto se tiene que saber el cómo hacerlo, donde entran las materias como química orgánica, inorgánicas, y después de ya tener tu compuesto, el poder determinar sus propiedades, empleando la química analítica, la fisicoquímica, para así poder emplearlo en un futuro. Al final, la química es una ciencia que creo que nos permite saber cómo están hechas las cosas que nos rodean, en donde se lo imaginen, ahí es donde se encuentran, y me parece que es fundamental para mejorar la vida de las personas alrededor del mundo. Creo que el poder estudiar el pasado, que nos permite tener estas bases en la investigación de la química, el entender las necesidades del mundo actual y funcionalizar ese conocimiento para el desarrollo del mundo en el futuro, conlleva una gran responsabilidad que pone en la mesa la ética, la moral y el costo-beneficio de cada uno de los proyectos que se desarrollan. Pues así como algunos terminan con vidas de forma masiva, como lo fue la bomba atómica, otros nos permiten detener una pandemia. Por último, también creo que es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que torna la vida interesante, y eso me ha llevado a estudiar química en la Facultad de Química. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Bastante interesante y me dieron ganas de estudiar la química. Y esta parte que mencionas tú de entender las necesidades del mundo actual para ver también desde la ética, la moral y el costo-beneficio que a todos, ¿no? Que pues a todos nos atañe, cómo nos conviene. Muchas gracias, Ruth. Bueno, enseguida tenemos a la maestra María de Jesús Beltrán de Paz. Ella es ingeniera química con maestría en educación. Colabora como docente en el Colegio de Química en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Por otro lado, ha sido formadora de formadores en la SEP. Asimismo, tiene intervenciones interdisciplinares en diversas conferencias. La maestra Beltrán tiene claridad en que se logran más y mejores resultados desde la óptica inter y transdisciplinaria, por lo que apuesta a tener siempre sobre la mesa la mezcla de ciencias naturales y ciencias sociales. Bienvenida, maestra Ruth, adelante. Montserrat, perdón. Adelante. Bien,
María de Jesús Beltrán. Ay, María de Jesús Beltrán, No, perdóname. no te preocupes, Karina, está bien. Bien, pues inicio. Muy buenos días a todos, buenas tardes ya. Soy María de Jesús Beltrán. En efecto, soy docente UNAM, particularmente en la Escuela Nacional Preparatoria y más particularmente en el plantel 6, que está acá en Coyoacán, Antonio Caso. Bien. Y bueno, voy a empezar platicando cómo es que llego a este mundo de la química, en qué contexto me desarrollo. Y bueno, vemos por acá algunas imágenes de cosas que todo el mundo ha visto en casa y es como inicia mi historia en este mundo. Viendo las etiquetas de las varias cosas que uno encuentra por allá, revisando al reverso de qué están hechas, cómo se llama aquello, y pues problematizándome al respecto, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo será eso? ¿Por qué contendrá aquello? Es como empieza todo. Esto ya tiene bastante tiempo, diré que empecé a cuestionármelo por ahí de los 10, 12 años, estaba pequeña. Siempre me gustó la escuela, eso también creo que es digno de mención. Y ya de ahí, bueno, pasan tantitos más años, llego yo a la secundaria. En la secundaria me voy enterando que todo aquello se puede hacer de manera industrial. No tengo, diré, una influencia de padres universitarios, pero sí de un padre normalista, un padre maestro. Y bueno, voy sabiendo que se tiene esta oportunidad de ingresar a la UNAM. En la UNAM tenemos varias posibilidades para estudiar ingeniería química, que es como se puede llegar a hacer de manera industrial todo esto. Y bueno, hago lo necesario para ingresar primero a la UNAM. Entro al bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí llego a Facultad de Química. En esta Facultad de Química, pues estudio ingeniería química, que es la manera en que industrialmente, como podemos ubicar, se hace industrialmente todo esto, a granel, en grandes cantidades. Y bueno, es como tengo la oportunidad de poder llegar a la industria. Bien. Llego a la industria y lo primero que toco es la ingeniería de proyectos. En esa ingeniería de proyectos vale la pena también decir que cuando toco la primera vez la puerta para ser considerada, el perfil decía, más o menos palabras, al final que uno de los requisitos era ser hombre. Sin embargo, con todo y todo voy a pedir un espacio, a pedir una oportunidad. Pues no es como muy bien recibido esto. Logro llegar con la persona de recursos humanos, la licenciada, y me dice, pues no, que no leíste que era para hombres. Sí leí, pero tengo todo lo demás, tengo el perfil, puedo hacerlo. Bueno, si el ingeniero está de acuerdo, el superintendente que te va a entrevistar, que es quien lleva todo este proceso, pues vemos. Llego con el superintendente, igual me ve desconcertado, me dice, pues esto es para hombres, y yo vuelvo a dar una argumentación en torno a que tengo todo el perfil y solamente el asunto de hombre-mujer, pues no tendría por qué ser importante. Él ponía sobre la mesa el asunto de que las mujeres distraemos en la planta, ¿no? En la planta química, pues hay obreros, los ingenieros, y pues nosotras distraemos. Entonces, que eso no podía ser. Yo le vuelvo a insistir, le doy mi propia argumentación. Finalmente me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, María de Jesús, si pasas los filtros, adelante. Me da cita, hago los filtros, y pues sí, me quedo a trabajar en planta, es lo primero que hago ya a nivel profesional, ya como egresada de Facultad de Química. De ahí pasan varias cosas hasta que llego a ser ingeniera de ventas, estoy en la parte comercial, y es también otro mundo interesante. En este otro mundo logro viajar mucho, conocer más gente, tener contacto
con los diferentes niveles jerárquicos en la industria. Y bueno, estando yo inserta ya en la parte de la industria, de pronto me habla un amigo y me dice, oye, hay convocatoria en la Nacional Preparatoria para dar clases. ¿Te interesa? Ok. Me gustaba la idea de dar clases, traigo este referente de mi papá, les decía yo que pues él fue normalista, fue maestro. Por otro lado, me veía, sí, por ahí con alguna posibilidad de dar clases, tal vez como alguno de mis maestros, ¿no? Que daba la última clase del viernes y la primera del sábado. ¿O por qué no? Empiezo a meter papeles, hago los filtros, pensé que no iba a pasar algo más, pasó tiempo y después de año y medio me llaman, decido, y no estoy arrepentida, sino todo lo contrario, estoy muy contenta, decido llegar a la docencia y de ahí para acá han pasado casi 18 años de estar frente a grupo. La verdad es que es algo maravilloso estar en este mundo, me ha abierto más puertas, he conocido a gente maravillosa de la cual he aprendido muchísimo. Aquí estoy con gran parte del grupo de trabajo con el que estoy en la Facultad de Química, en un seminario permanente, en donde el único común denominador que nos convoca es hacer mejores clases. En este grupo de trabajo pues tenemos gente de filosofía, gente de sociología, por ahí tenemos algunos contactos con gente de psicología y sobre todo muy nutrido el grupo de gente egresada de Facultad de Química. Con este tipo de grupo, pues bueno, los abordajes que hacemos en el aula son del tipo CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Sabemos que lo hacemos muy diferente a varios colegas, pero estamos convencidos que desde nuestra postura podemos llegar mejor con nuestros estudiantes. Y bueno, le seguimos la pista pues, a gente como José Antonio Chamizo, como Atalanquer, como Aplinio Sosa, y pues hemos tenido la oportunidad de insertarnos para hacer colaboraciones también entre nosotros. Aquí vemos en una de las imágenes, estoy con el doctor José Ramón Orrantia, él es filósofo, con él hemos hecho algunos abordajes aquí mismo en Prepa 6. Nos han salido, pienso yo, maravillosos, los muchachos nos han dicho que acaban muy satisfechos y en una de esas pues no se imaginaban que este iba a ser el resultado. Por acá he incluido una fotografía incluso ahí haciendo unos corazones con los muchachos y haciendo incluso por ahí un poco los colores del espectro visible. Y bueno, diré que es una profesión que me ha agradado mucho, me ha dado mucho en esta UNAM que bueno, yo le debo tanto y a la sociedad en sí misma, ¿no? Porque sin la sociedad esto no sería posible. Me gustan estas dos frases de Jean-Paul Sartre. Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. Y felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y con esto cierro para decir, me encanta lo que hago. Tengo la sangre azul, la piel dorada y pues a seguir redando. Gracias. Muchas gracias, maestra Beltrán. Su entusiasmo es contagioso, porque hasta lo sentí en la sangre azul y piel dorada. Se me quiebra la voz. Y como decía usted, el coraje de romper barreras, de está escrito esto, pero me voy a asomar, ¿no? Y el poner un pie hacia adelante y trabajar en eso, qué mejor ejemplo. Muchas gracias, maestra Beltrán. A continuación, seguimos con la doctora Montserrat Garduño, que llevó a cabo sus estudios de licenciatura en QFB en la Facultad de Química de la UNAM y maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la misma institución. En 2015 se animó a la aventura y se mudó al Reino Unido para realizar su doctorado en Química en la Universidad de Manchester. Una vez concluido, regresó a su alma mater e hizo una estancia doctoral de 1 año y medio en el Instituto de Química. Actualmente se encuentra laborando como químico medicinal en la empresa Signature Discovery en Reino Unido. Bienvenida, doctora Garduño. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto formar parte de esta plática. Muchas gracias por la invitación. Pues como Karina decía, soy Montserrat Garduño.
y soy científica en química medicinal en una empresa de la industria farmacéutica en Reino Unido que se llama Signature Discovery. Y pues nada, les voy a contar un poco de mi historia, ¿no? Todo empezó, pues básicamente desde que nací. Desde niña he sido muy, muy curiosa, siempre estaba preguntándome a mis alrededor de qué estaban compuestas las cosas, quería combinar cosas y ver cuál era el resultado. Siempre quería llegar como que a lo más básico de todo. Recuerdo que preguntaba ya un poco más grande, preguntaba a mis papás de todo. Yo siempre estaba preguntando los porqués y los cómo. Y mis papás, muy pacientes, ellos siempre trataban de darme una respuesta y si no la sabían, la investigaban, ¿no? Porque era yo a veces tan insistente que seguía preguntando. Mis papás, asimismo, no sé, siento que soy como soy porque ellos me dieron siempre la libertad, ¿no? De ser como yo lo decidía, ¿no? Nunca me impusieron nada, la forma en la que yo me quisiera vestir, las decisiones que yo tomara, y pues nada, llego al bachillerato y mi papá universitario de la UNAM, obviamente, siempre, ¿no? Desde que crecí, o sea, como iba creciendo, me decía, es que la UNAM me llevó alguna vez a CEU, me platicaba de sus historias en la prepa 7, y nada, siempre era como una ilusión muy grande llegar a ser parte de la UNAM, ¿no? Llego, presento mi examen para el bachillerato y entro al CCH Oriente. Yo venía pues de escuelas pues de mi área y al momento de entrar al CCH Oriente se me abre un mundo inmenso, ¿no? Yo empiezo a conocer gente pues de diferentes partes, incluso de diferentes estados, de diferentes partes de la ciudad, diferentes personalidades y eso me nutre, ¿no? Me hace incluso más curiosa. Recuerdo que ahí empecé como a definir lo que mi orientación en cuanto a académica y pues yo estaba enfocada en las ciencias. Ahí conocí a una maestra, era mi maestra de química, y ella alguna vez mencionó que estaba haciendo un posgrado. Yo era una maestra muy joven, probablemente en sus 30, y yo decía, bueno, ¿y qué es un doctorado, no? Y fue a investigar y dije, tal vez eso quiera yo ser de grande, ¿no? Y me gustan las ciencias. Pues nada, me gustaba la química, me gustaba la medicina, me gustaba la biología. Entonces lo que decidí fue estudiar una carrera en química farmacéutica biológica. Ahí es cuando entro a la Facultad de Química de la UNAM en CEU y, o sea, si en el CCH Oriente me había como que impresionado de la variedad, llego a CEU y me encanta, me siento realizada, fue un sueño hecho realidad para mí. En CEU exploro incluso más mi gusto por la ciencia. Debo decir que no es una carrera fácil, la de química o la de química farmacéutica biológica. Se tiene que poner bastante esfuerzo, bastante tiempo. Y bueno, de ahí empieza también en mí, recuerdo que la UNAM anunciaba o había becas para irse a estudiar en el extranjero como estudiante de licenciatura. Y tuve varios compañeros que se iban a estudiar becados, no solo por la UNAM, sino por organismos relacionados con la UNAM, por ejemplo, con NACID, o había becas incluso de Coca-Cola o de bancos con la UNAM para ir a hacer estancias en Estados Unidos o en Europa. Tuve amigos que se fueron a Arabia también, y me empieza a dar mucha curiosidad. Y entonces se lo comento en algún momento a mi mamá y me dice, hija, si quieres irte al extranjero, tienes que trabajar mucho, ¿no? O sea, ellos van a ver tu currículum, tus logros, tienes que poner mucho esfuerzo y también tienes que estar preparada personalmente. Entonces, lo que decido en ese momento es realizar una maestría. Entro al Instituto de Química para hacer una maestría en Ciencias Químicas. Ahí conozco a otro profesor, pues, mentor para mí, el doctor Marcos Hernández, que también me ha guiado en todo este camino.
Y pues nada, de ahí decido aplicar bueno, solicitar para el doctorado en el extranjero. Entro a la Universidad de Manchester en Reino Unido. Me fui becada con una beca de la UNAM, perdón, del CONACYT, y fue un doctorado de 4 años. Fue fabuloso porque si ya de por sí era una diversidad en la UNAM inmensa, porque pues, era de todo el país, acá pues es internacional. Fue muy enriquecedor, fue una experiencia de vida padrísima. Conocí amigos que voy a conservar para toda la vida. Y bueno, después de ahí me graduó y me pregunto, ¿qué, ¿qué va a pasar de aquí? Toda mi vida había tenido como que un camino muy marcado, ¿no? De que sabía cuál era el siguiente paso. Era el bachillerato, la carrera, la maestría, el doctorado. Y llegó el momento en el que me gradué y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Regreso a México. Ya había sido mucho tiempo lejos de mi familia y de mis amigos. Hago como tierra en mi país y hago un postdoctorado nuevamente en mi alma mater, que es la UNAM, en el Instituto de Química, de nuevo con el doctor Marcos. Una nueva experiencia porque ahí ya pues es una forma de hacer investigación, pero más independiente, ya incluso haciéndose cargo de proyectos de otros alumnos. Pero en ese momento me empiezo a cuestionar seriamente qué es lo que quiero hacer con todo lo que he estudiado. Y lo que quise hacer en ese momento y quiero hasta ahora es aplicarlo. Quería aplicar esa ciencia básica a algo en la sociedad, que se viera un fruto, una contribución. Entonces, pues nada, el Reino Unido me vuelve a llamar, regreso a Reino Unido. Estoy ahora actualmente trabajando en la industria farmacéutica, en Signature Discovery. Soy química medicinal, sintetizo y diseño drogas, bueno, farmacéuticos, fármacos. Y pues nada, es parte de un proceso muy largo lanzar un medicamento al mercado. Y lo que hacemos es en Signature es estar en las primeras fases de ese desarrollo de medicamentos. Mi trabajo es meramente de investigación. Y pues nada, quisiera concluir con esta frase de Marie Curie, en donde ella dice que la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero pues qué importa, hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Y pues nada, remarcar que así como la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia, sin duda alguna también transforma la vida de uno mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garduño. Indudablemente, si uno no trabaja por lo que quiere y por lo que le gusta, y sí, nada es fácil, pero si nos gusta, es lo más sencillo. Muchas gracias. Bueno, por último, vamos a tener la participación del doctor Raúl Orduña, que me voy a permitir de nuevo leer el currículum, bueno, su pequeña semblanza, para que si se nos olvidó en el camino. Es licenciado en Química y maestro en docencia en Química por la Facultad de Química de la UNAM, doctor en Educación Química en la Universidad de Massachusetts. Realizó un postdoctorado en la Facultad de Educación de la Universidad de California. Actualmente es director de proyectos en la oficina del Provost en la Universidad de Massachusetts, Boston. Su línea de investigación se enfoca principalmente en la profesionalización docente para enseñar ciencias como base en un enfoque de equidad y justicia social y el aprendizaje de las ciencias por estudiantes marginalizados históricamente. Bienvenido, doctor Orduña, adelante. Muchas gracias, Karina, gracias por la introducción y por la semblanza. Y siguiendo con la tónica, ¿cierto? De platicar sobre cómo la química, esta práctica tecnocientífica, nos ha transformado y también cómo lo utilizamos para transformar a las personas a nuestro alrededor, pero también a la sociedad en general, ¿por qué no? Como lo dijo Karina, mi nombre es Raúl Orduño Picón y trabajo en los Estados Unidos, en la ciudad de Boston, en la Universidad de Massachusetts, Boston, donde hace mucho frío y ya ahorita estamos entrando un poco en ese clima y sabrán que
la pasamos bien con la nieve. Pues precisamente déjenme comentarles, pues el interés, de dónde nace esta curiosidad sobre la química y un poquito el contexto en el que me desarrollo y me hago preguntas sobre mi futuro, ¿cierto? Yo soy de la Ciudad de México, nací ahí y como todo, es un lugar donde puedes ver cosas, pero tampoco puedes ver otras, ¿cierto? Comparado con el campo, con los animales, con el proceso de la agricultura. Pero una de las cosas que yo vi en la Ciudad de México, pues fueron tres grandes importantes en mi niñez, sobre todo. Una era el acceso a películas, ya sea por TV abierta o porque las rentábamos en mi familia, en un lugar donde sí, se rentaban películas, no había Netflix. Y ahí yo veía películas de ciencia ficción y yo amaba Terminator. Me gustaban mucho los robots, me gustaba mucho la ciencia que había detrás de esa historia. Quería saber cómo se hacían los chips, por qué los robots se comportaban de esa manera y me gustaba preguntarme sobre la ciencia que había detrás de ese fenómeno en una película de ciencia ficción. También en la Ciudad de México, por influencia de mis papás, de mi familia, también de mis tíos y tías, estuve muy envuelto en este ambiente colegial, particularmente en los partidos de fútbol americano entre la UNAM y el Politécnico. Me acuerdo que íbamos en familia a ver los juegos y yo estaba maravillado con las porras, con el Goya y con el Huelum. Se me enchinaba la piel. Era muy niño, pero yo quería estar ahí, yo quería sentirme universitario, yo quería pertenecer a ese campo y tener una identidad. Eso me gustaba. También me acuerdo que en televisión abierta, en el canal 11, precisamente del Politécnico, había un programa que se llamaba El Mundo de Big Man. Ahí yo veía los experimentos y preguntas y respuestas que este personaje lograba discutir con la audiencia, y él también invitaba a los niños a escribirle o a hacer experimentos caseros, como lo decía Ruth, donde uno busca materiales convencionales para empezar a crear conocimiento en la escuela o fuera de la escuela. Y pues yo estaba fascinado con la ciencia, me gustaba en la escuela, me gustaban las matemáticas, las físicas, la biología, la química. Y me acuerdo que mis papás notaron eso. Y también mi papá, cuando vivía, él me decía, Raúl, tú tienes 3 tíos. Y esos 3 tíos estudian en el extranjero, ahorita. Están en Europa. Unos están en Portugal, unos están en Inglaterra y son muy exitosos. Ahí tienes un camino. Yo quisiera que tú fueras exitoso también, así es que persíguelos. Y eso fue una semilla, un sueño que a mí me plantó porque me vi identificado en la cuestión de la ciencia, pero también algo que yo quería hacer, que era sentirme feliz y salir a explorar. Y fue algo que realmente me motivó para seguir aprendiendo. En la secundaria, en la prepa, la maestra María de Jesús fue mi profesora, de hecho, de química. No era tan bueno en las notas, no me gustaba la evaluación y los exámenes, pero me gustaba aprender, iba a las clases, ponía atención, pero siempre con la curiosidad, más bien con la evaluación me costaba un poco. Así es que en la prepa, precisamente, decido ir a la Facultad de Química, estudiar química, una materia que me había costado muchísimo trabajo desde la prepa, desde la secundaria, pero que me interesaba demasiado. Y ahí me di cuenta de dos cosas. Una, que yo tenía que lidiar con obstáculos, que a pesar de todas esas notas tan bajas que al principio tenía primer semestre porque a uno le va mal, si uno le gusta y tiene la tenacidad, ahí está el trabajo garantizado para que uno vaya avanzando. Y también empezaba a comprender que la química estudiaba estos beneficios, costos, riesgos que están envueltos cuando utilizamos sustancias. ¿Por qué podemos utilizar edulcorantes de distintas fuentes, o la gasolina, los carros eléctricos, todas esas cosas que están envueltas en la química, pero también en la sociedad, en la economía, en la política, en el ambiente, en muchas cosas? Y decido irme a la química orgánica, así como la doctora Montserrat lo hizo. Pues me meto a un laboratorio para hacer mi proyecto de tesis en el Instituto de Química para sintetizar, hacer sustancias con una posible aplicación. Pero de pronto me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Cómo estoy ayudando a esa sociedad que yo estaba pensando en la licenciatura de
estos problemas socioeconómicos, políticos, educativos, ambientales. Era algo que a mí me gustaba, por supuesto estaba ayudando a la sociedad creando investigación, pero yo quería algo más palpable, más que me dejara un impacto más personal y más inmediato, por así decirlo, en mi emoción y en mi deseo, en mi motivación. Entonces, decido irle a preguntar a una profesora que yo tuve en la licenciatura, que ella se dedica a la educación, Kira Padilla, y ella me dice, ¿sabes qué, Raúl? Hay una maestría que la UNAM ofrece que se llama Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, la MADES, y tiene muchos campos, química, matemáticas, historia, español, y tú puedes entrar ahí, si te interesa la educación y es lo que quieres, adelante. Entonces yo digo, perfecto, es lo que necesito. Hice el examen y empiezo ya a entrar a ese mundo de la sociología de la química. ¿Por qué las personas aprenden? ¿Por qué no aprenden? ¿Cómo se comportan en un salón de clase? Y en esa maestría, ¿se acuerdan de ese sueño del extranjero que me habló mi padre que yo quería? Pues en esa maestría llega una profesora de Estados Unidos a dar un taller internacional y después del taller yo logro platicar con ella. Ella habla inglés y español. Yo no sabía nada de inglés porque no me interesaba en la prepa y no lo aprendí muy bien, pero me solté y le dije, ¿sabes qué? Quiero comunicarme contigo en inglés y a ver qué sale. No sé cómo pueda resultar mi plática. Lo hice y ella me invitó a hacer un doctorado a la Universidad de Boston, de Massachusetts, Boston, con un salario. No pedí beca, me dijo, ¿sabes qué? Puedes venir, te pago un salario y tú lo que tienes que hacer es estudiar, investigar, pero también dar clases. Y ese era el salario que me daba la universidad. Entonces yo dije, híjole, pues ahora ¿qué pasa? Pues a estudiar inglés como loco. Tuve que recibir muchísimo apoyo, bueno, durante todo mi proceso, pero muchísimo apoyo de mi familia para costear los cursos de inglés. También yo ya empezaba a trabajar dando clases en la Facultad de Química y también pagaba con eso mis cursos de inglés, las pruebas, los exámenes. Y logro pasar después de muchos intentos. Hice 4 intentos para pasar el examen en inglés. Así es que la moraleja es estudia en inglés. Y ya lo logré. El sueño estaba ahí. El niño que quería salir y que escuchaba a su padre de sus tíos y que quería ser exitoso en otro país, pues ya estaba ahí el camino. Y fui a Boston y conocí a personas increíbles, mi tutora de doctorado, la doctora Hannah Sebian, mis compañeros de laboratorio, profesores, yo encantado ahí. Y ahí empecé a conocer y a valorar distintas formas de hablar, de pensar y hacer química, que no todo era un laboratorio, no todo eran las notas, no todo era el rigor del vocabulario que utilizamos, sino también de esa sociología, por qué nos comportamos de distinta forma cuando aprendemos o no aprendemos química, cuando usamos o no usamos química. Así que, ¿cómo utilizo ahora la química para transformarme, pero también a la sociedad? Pues yo hago investigación en educación de las ciencias. ¿Qué es eso? Pues básicamente investigar cómo las personas aprenden y enseñan ciencias. Como personas, me refiero a los estudiantes estudiando sus pensamientos sobre ideas centrales de la ciencia, no sé, pensamientos sobre energía, sobre sustancias, sobre enlaces, sobre evolución, todos esos grandes conceptos. También investigo cómo resuelven problemas, si lo hacen colectivamente, cómo se organizan en ese equipo o grupo que lo resuelve. También es en sus identidades, cómo entran a un salón de clases y cómo se van transformando, crean una repulsión hacia las ciencias, crean una afinidad hacia las ciencias, el maestro tiene que ver o la profesora tiene que ver, sus compañeros también, el entorno, todo eso, la sociología de nueva cuenta. Pero también otras personas muy interesantes son los docentes, ¿cierto? También investigo cómo esas orientaciones o la manera de enseñar las ciencias afecta la interacción o el aprendizaje de los alumnos. También cómo evalúan a sus estudiantes, si lo hacen de una forma con un enfoque de equidad o justicia social, si están más involucrados en la pregunta o la respuesta correcta más que el razonamiento, y también su posicionamiento con base en su identidad de género, en su raza, en todas estas cosas que nos definen. ¿Y cómo lo hago? Pues en vez de ponerles en un matraz, en una sustancia, en un matraz,
pues ahora yo voy a un salón de clase o un espacio y observo a las personas con base en una actividad y veo cómo están reaccionando. Los entrevisto, los observo, hago unas encuestas o les digo que escriban un diario. Y así me doy cuenta de todo el espectro de ideas y de habla que tienen. Así es que termino esta presentación para decirle que todas las personas que ustedes tienen alrededor, todos esos contextos y entornos, y además los obstáculos, representan una oportunidad para orientar su camino, nuestro camino. Todas las personas y ese entorno tienen algo que ver, aprendan y traten de exprimirle ese jugo, así como debemos de hacerlo todo, que tenemos que ser observadores y saber cuándo tenemos que interactuar de una manera o no. Así es que gracias por su atención y tiempo, por supuesto. Muchas gracias, doctor Orduña. Pues me queda claro que en las 4 intervenciones, lo que reflejan es la valentía, la pasión, el gusto y el siempre cuestionarse lo que les rodea y cómo está compuesto y cómo está hecho y esto para qué me sirve. Entonces creo que en este sentido, creo que podríamos ya abrir la segunda ronda en donde podamos debatir o disentir de algunas ideas que nos han compartido, pero creo que disentir, la verdad, no creo, o no lo sé si alguien disiente de alguno de ustedes, o compartir otra idea. ¿Quién dice yo? O bueno, por ejemplo, maestra María de Jesús. Sí, pues más bien para decir que comparto en efecto, por ahí Montserrat mencionó algo con respecto a las dificultades en la facultad, y sí, es complicado transitar por facultad de química por varias razones, pero igual es muy padre, es muy satisfactorio. Y por otro lado, quisiera también engarzar con respecto a lo que menciona Raúl, en torno a qué hay con este vínculo social y nuestra práctica, ¿no? Esta práctica docente, yo les digo a mis estudiantes, este pretexto que nos mantiene unidos en estas coordenadas espaciotemporales, bueno, es la clase de química. Sin embargo, ¿qué hay de los demás aspectos? Y por eso estoy sumamente interesada en hacer abordajes interdisciplinarios, transdisciplinarios, para que no sea solamente esta cuestión de la transformación del A más B que reacciona para producirse, sino en nuestras vidas mismas, justamente, ¿no? Cómo nos transformamos como individuos, ¿no? En todo caso, cómo mejor decidimos. Y bueno, gracias por estar en este espacio. Pues estoy abierta a si quieren alguien preguntar o como guste. Muchas gracias, maestra Beltrán. Digo, la etapa de preguntas nos faltan como concluir o cerrar nuestras participaciones, entonces esa la vamos a dejar un poquito para después. Y a mí me surgía en la participación del doctor Orduña, que decía cómo ayudar a la sociedad. Y en este sentido también la doctora Garduño, que me puedo confundir entre los apellidos del doctor, de la doctora, por favor, si lo hago, discúlpenme, en la que ella mencionaba también estos puntos claves sobre la ética, la moral y el costo-beneficio. No es cierto, también lo comentó Ruth. Sí, eso lo comentó Ruth. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudar a la sociedad teniendo en cuenta estos tres puntos importantes? Ruth, ¿te gustaría comentar algo?
Bueno, sí, gracias. Creo que desde mi perspectiva es muy importante que al momento de desarrollar, de decir, ok, si esto me va a ayudar a facilitar una actividad, que al final eso es la innovación, creo yo, ¿qué es lo que me va a costar en situación como qué voy a quitarle al planeta? Y si en realidad esa, ese proyecto que me va a hacer facilitar una actividad va a valer tanto la pena como para poner en riesgo lo que le voy a quitar al planeta, ¿no? Eso creo que yo, eso creo que es lo que va del costo-beneficio de la innovación, del hacer tantos proyectos y, y nada, es tener muy presente esa situación, porque a veces creo que no se trata nada más de investigar por investigar, sino, o gastarte los recursos, sino pensar a futuro y si vale la pena. Eso creo yo. Sí, efectivamente. Creo que hasta esta época, bueno, yo lo hago consciente, que hasta esta época la gente, o quienes hacen investigación como ustedes, se plantea esas preguntas, porque anteriormente dudo mucho que quien inventó el coche y que dijo, ah, sí, va a funcionar con gasolina, no creo que se haya planteado, bueno, ¿y cómo va a afectar, ¿no?, la emisión de los gases al planeta? Entonces creo que desde plantearnos esa pequeña preguntita de cómo voy a afectar con esto, en qué repercute, creo que esa ya es una gran ventaja para quienes hacen ciencia e investigación en la química, porque en la química, como dicen, transforma todo, desde personas como objetos, sustancias y demás. Sí, Karina, yo considero que este enfoque de poner atención a la ética, a los beneficios, costos y riesgos de que cada una y cada uno de nosotros platicamos aquí, es un contexto magnífico para aprender y enseñar la química, pero también para usarla. Cuando los estudiantes o nosotros también vamos al supermercado y queremos elegir un producto con base en los ingredientes que tiene, pues lo primero que pensamos es qué nos va a hacer, en qué nos va a beneficiar o nos va a afectar, ¿cierto? Ahora está muy en boga esto de lo orgánico, de los productos orgánicos. Pues, ¿qué tienen? ¿Cuáles son los procesos que conllevan a la producción de estos productos, ¿cierto? O, por ejemplo, personas transgénero que están tomando hormonas. ¿Cuáles son esos efectos secundarios de tomar hormonas para estar informado en cómo mi cuerpo va a cambiar? En el área de las vacunas, como decía la doctora Garduño, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios, costos y riesgos de esa investigación y cómo va a afectar a nuestra sociedad, a nuestro cuerpo humano, hasta la política del mundo? Los combustibles, el uso de la gasolina, el uso de autos eléctricos. Hay muchas cosas que nosotros usamos y que estamos tomando decisiones con base en muchos criterios, y eso es lo padre de la química, que cada quien puede hacerse de sus criterios y es magnífico tener la oportunidad de platicarlos en el salón de aula, como decía la maestra Mari, tener ese enfoque de ciencia, tecnología y sociedad en donde haya puntos filosóficos, ambientales, tecnológicos, y que los alumnos digan, pues, ¿por qué estamos eligiendo este producto, no? O ¿por qué estoy tomando refresco? O ¿por qué estoy, no sé, tomando ciertas bebidas energéticas? Entonces, eso es un pretexto magnífico para empezar a abordar la química en lugar de, pues, ¿qué es un átomo? Esto. ¿Qué es una sustancia? Esto. Entonces, me parece muy importante. Sí. Sí, cierto, como verla desde la funcionalidad, qué es lo que, cómo me afecta a mí, ¿no? Y creo que eso en común tuvieron los cuatro, en que desde chicos, desde pequeños, siempre tuvieron esta curiosidad y estar cuestionando todo lo que les rodeaba y que también tuvieron el apoyo, ese también me parece algo muy importante, el apoyo de sus familias, ¿no? Que los impulsaron, que los encaminaron, que les dijeron, pues sí, si quieres eso,
tiene un precio y ese precio yo también te puedo ayudar a hacerlo, como estas clases de inglés, pues entre toda la familia, ¿no? Ayudando como a la doctora Garduño de su mamá que le dijo, ¿quieres irte al extranjero? Pues va a costar, pero pues aquí estamos para apoyarte, ¿no? Y también esa es una parte importante. Y no sé si quieran agregar algo más o ya pasamos. Doctora Garduño, adelante. Sí, yo quería agregar con respecto a eso que el costo-beneficio también se ve reflejado en las decisiones que tomamos día a día, ¿no? Tenemos que evaluar ese costo-beneficio, el riesgo. Y entre las decisiones que tomamos, por ejemplo, pues fue el estudiar química, el hacer investigación, en dónde hacer investigación. Como ya habíamos mencionado, Raúl, todos nosotros, pues por ejemplo, el hecho de necesitar estudiar inglés, ¿no? En el caso de irse al extranjero, ¿no? O el dinero que se tiene que invertir también, ¿no? Porque no es algo, no es fácil conseguir el dinero, tanto como de, no sé, fundaciones o de organismos, como el dinero propio que uno necesita, incluso, no sé, para mantenerse los primeros días en otro país, para comprar un boleto de avión, y también obviamente el impacto que tienen en nuestras familias, ¿no? Cuando uno se va a estudiar al extranjero, se está lejos de la familia pues por bastante tiempo. Eso también es un costo-beneficio, es un riesgo que se tiene que proyectar, que se tiene que analizar. Y eso es como a más pequeña escala, ¿no? Es algo que a lo mejor no se tiene en cuenta cuando escuchas historias de personas que han emigrado. Sin embargo, es algo que está muy presente. Así es. Sí, y en ese sentido me parece que, por ejemplo, en el caso de usted, que empezó a ver que sus compañeros se iban al extranjero, que hacían estancias o que estudiaban la maestría o doctorado, eso también la incitó, ¿no? Y que si bien sabemos que es difícil, pero no imposible, ¿no? Y aquí tenemos 4 muestras de esto, ¿no? De si te gusta y lo quieres hacer, algo más, por favor. Empezamos con Ruth, ¿te parece? Sí, pues creo que en definitiva me ha transformado por completo. Estoy en un proceso de ser estudiante, en donde me siento como una esponja que trata de absorber lo más que pueda en este mundo tan grande. Creo que al final esta curiosidad que viene desde hace muchos años por aprender sobre lo que me rodea es lo que me ha permitido esforzarme, porque si bien mi paso por la facultad no ha sido nada fácil, y es que es una situación en la que casi el 3% del alumnado por generación se titula en tiempo y forma, me ha enseñado la facultad que se trata de perseverancia, de que a pesar de que te cueste y que tengas que volver a repetir incluso esta materia, es esforzarte y dar lo mejor de ti, porque a veces hasta un 6 te sabe a 10 por todo ese esfuerzo que haces día con día. Y nada, ser paciente con los procesos, como ya lo había mencionado, porque sin duda alguna te regala muchísimas experiencias, te acercas, bueno, al menos yo tuve mi primer acercamiento con situaciones de frustración y me permite crecer. O sea, creo que esta etapa de aprendizaje en la Facultad de Química, en donde ya estoy desarrollando muchísimas etapas que anteriormente no había tenido, entonces perseverar y darle. Así es. Mil gracias, Ruth. Continuamos con la maestra María de Jesús, por favor. Muchas gracias. Bien, pues yo diré ya para cerrar que el mundo de la química me ha dado muchas oportunidades de vida y también profesionales, que de pronto puede cambiar el rumbo del camino como pasó conmigo y pensar que bueno, yo mi idea era continuarme en la industria. Sin embargo, a decir que estoy muy contenta en este mundo de la educación, no lo cambio por nada.
estoy feliz de estar acá. Y que no es una lectura de fracaso, al contrario, es decidir tomar esos caminos, caminar esos caminos con la convicción, con la voluntad, con la pasión de hacerlo, ¿no? Hay que atreverse a hacer cosas diferentes, atreverse y decidir también, es una cuestión de voluntad, es también seguir aprendiendo, aprender a aprender. Y pues, agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, seguro, el seguir abiertos a lo que nos regale la vida y que enseñe, ese también me parece que es una muy buena estrategia para seguir aprendiendo. Doctora Montserrat, por favor. Sí, pues la química yo lo he pensado desde hace mucho, o sea, es un pensamiento que tengo desde hace mucho tiempo. Agradezco tanto haber estudiado química. La química me ha llevado a lugares que inimaginables, ¿no? A lugares que no había yo pensado. Me ha llevado a conocer tanta gente, me ha llevado a aprender tanto como profesionalmente como me ha dado lecciones de vida. Con la química he crecido en todos los sentidos y pues nada, creo que lo que también algo que valoro muchísimo es y que, no sé, recomiendo a jóvenes que están en un proceso, no sé, de entrar a un bachillerato, a una carrera o irse a otro país, la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, eso abre puertas en todo el mundo. Seguro, eso, el trabajo constante nos lleva a algún lado. Muchas gracias. Doctor Raúl, por favor. Claro que sí, Karina. Yo creo que 3 puntos. La química me ha transformado primero para ser más tolerante conmigo y con los demás sobre las dificultades que existen en su enseñanza y aprendizaje. Al principio, a veces como estudiantes nos ponemos la vara muy alta o somos muy exigentes, pero cada quien aprende a su paso y tiene distintas formas de aprender y también intereses. Entonces hay que empezarnos a conocer primero como aprendices y después como alguien que puede compartir experiencias y ideas en la química. El segundo, pues es un vehículo que me ha transformado para cumplir mis sueños y seguirlos cumpliendo y espero que yo también le cumpla sueños a la química. No sé, tiene una lista grande, pero en cuestión de educación aspiro a contribuir, aunque sea un poco en esa investigación. Y la tercera, pues comprendo la química y me ha transformado de una manera que ya lo más importante para mí es la diversidad, así como la maestra Mari nos enseñó esa foto con el espectro visible, con muchos colores. Pues yo lo entiendo hacia la química, porque la química tiene muchas ideas, muchas formas para hablarla, para pensarla, para hacerla, y donde existen muchas identidades que están envueltas en el proceso de esa práctica que debemos de poner atención, no solamente a una, a todas las que existen. Entonces, ahí está la transformación en ser más diversos. Sí. Sí, seguro. Porque justo podríamos como enfocarnos en una cosa, pero nos perdemos de otra. Como decía mi abuelita, si te casas con el sabor del helado de limón, ya no conoces todos los demás sabores. Muchas gracias. Bueno, entonces me está gustando mucho esta plática y he de decirles que tenemos a 24 participantes escuchándonos del otro lado. Y eso es un buen número. Y tenemos la pregunta de Ana Patricia García. Dice, qué interesante experiencia. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo podríamos ponernos en contacto con ustedes? Saludos desde la Escuela Nacional Preparatoria 5. Yo era de ahí. Entonces, bueno, no sé de qué manera, bueno, vi que en la presentación que nos compartieron, al final de cada una de las intervenciones estaba el correo electrónico, pero si gustan, ahorita yo se las paso
a los organizadores para que en el chat donde esté la plática aparezcan sus contactos. ¿Les parece? Sí. Sí, yo acabo de poner el mío ahí en el chat box, en el chat, entonces. Perfecto. Si se quieren sumar las presentadoras ¿sí? También, estaría muy bien, ya para que... Se los pasamos. Sí, claro. Sí. Y por acá también nos dice Marcos Hernández. Muchas gracias a todos. Es un gusto verlos. Muchas gracias, Marcos. Víctor Pérez dice, excelente entrevista. Bueno, no los entrevistamos, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Estoy viendo si alguien se suma. Y mientras tanto, yo me quedé con una pregunta para la doctora Montserrat Carduño en cuanto a lo que hace en, ¿cómo se llama? Signature Discovery. Ajá. Mencionaba que usted trabaja en las primeras fases de los medicamentos. ¿Estas fases cómo son? A grandes rasgos. Por favor. Sí, claro. Bueno, yo me especialicé en química orgánica, en síntesis de compuestos orgánicos, y en Signature Discovery es una empresa que tiene varios departamentos. Tiene un departamento de química, pero también tiene un departamento de biología, de computación, para químicos computacionales. Tiene un departamento de formulación de medicamentos y de farmacocinética y farmacodinámica de medicamentos. Entonces, esta empresa se dedica a hacer investigación en las primeras fases del desarrollo de un medicamento, que toman entre 3 y 5 años. Lo que hago yo específicamente en el departamento de química es llevamos proyectos de clientes de otras empresas de la industria farmacéutica y diseñamos y sintetizamos los compuestos que pueden ser potencialmente medicamentos. Después de que entran a pruebas biológicas, pruebas de cinética que se analizan computacionalmente, etcétera, ya obviamente pasan a otras fases más tardías del desarrollo del medicamento, pero nosotros estamos en la primera fase, que es el diseño y la síntesis. Obviamente se puede llegar a pruebas en células, se pueden llegar a pruebas en animales, como en ratas o en ratones, pero todavía no se llega a la fase en la que se hacen pruebas en humanos, por ejemplo. Muy bien. Eso creo que es lo que nos interesa también. ¿En qué momento hacen las pruebas en humanos? Es diferente, obviamente, por ejemplo, ahora con lo del COVID y el desarrollo de las vacunas. Nosotros, en general, el desarrollo de un medicamento lleva 10 años, incluso más, ¿no? Sin embargo, como fue una emergencia global, el hecho de que toda la atención estuviera sobre la investigación en ese desarrollo de esas vacunas, pues lo aceleró, ¿no? Lo aceleró muchísimo a niveles que pues, no se han observado, ¿no? Y obviamente, pues, en términos económicos, pues se desembolsó todo, ¿no? Y en el mundo todo lo estaba desarrollando, entonces eso aceleró mucho el proceso. Por eso es que se pudo lanzar esa vacuna al año y medio, ¿no? Sin embargo, el proceso para un fármaco que se lance al mercado es muy largo, es muy costoso y es muy riguroso. Eso sí tiene que ser muy remarcado, es un proceso muy riguroso, que no quepa duda. Sí, la industria farmacéutica pues, es una industria pues, millonaria, ¿no? Sin embargo, la gente que está detrás del desarrollo de un fármaco, somos científicos, ¿no? De formación, somos gente éticos, somos profesionales y se llevan a cabo estudios muy rigurosos para el desarrollo de los fármacos. Entonces,
cuando llegan a pruebas en humanos, esos fármacos ya fueron estudiados por mucho tiempo en muchas fases de desarrollo. Muchas gracias. Creo que esa parte nos tranquiliza a muchos, porque luego no sí podemos imaginar muchas cosas. Sí, no, y un mensaje, sí, vacúnense. Gracias. Exacto. Ya las vacunas. Sí, sí, a las vacunas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Arturo García. Dice, ¿cómo acercar la química a los jóvenes? Bueno, no nos peleamos. Por favor, maestra Beltrán. Pues mi propuesta, insisto, es que en el aula, bueno, desde la trinchera en la que yo circulo, propondría que desde el aula hagamos abordajes interdisciplinarios y ya en una de esas, quizás se escuche muy ambicioso, pero transdisciplinario sería mejor. En este sentido, justamente, pues ensalzándolo de la ética, vinculándola, es necesario porque si tomamos en cuenta la ética en todos nuestros ejercicios, a toda la sociedad nos va a ir mejor, a todos. Entonces, sí creo que estoy convencida que presentándolo desde estos lugares podemos acercar más a los chicos, podemos interesarlos, podemos hacerlos que la transiten, que la vivan desde otro lugar. Muchas gracias. En ese sentido, también me surgió la duda que hace rato el doctor Orduña estaba mencionando que él estudia el cómo es que los jóvenes o los estudiantes más bien aprenden y conciben la química. En ese sentido, ¿nos podría ampliar un poquito? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo con la maestra María de Jesús. Es algo que es una necesidad tanto pedagógica como de investigación, que debemos de encontrar estos contextos transdisciplinarios en donde podamos traer distintas prácticas y disciplinas para estudiar un problema que en realidad es así, es muy complejo y que podemos preguntarnos una gran pregunta, pero enfocarnos en qué rol tiene la química, ¿cierto? Ese es un punto. También otro punto importante es que el alumno tenga un interés inmediato en ese tópico o en ese tema. Cuando interés no me refiero a curiosidad, no me refiero a alguna, ¿cómo diríamos? Como algo que solamente se pregunte el alumno y ya. Es un interés como afectivo. Por ejemplo, en California nosotros hemos encontrado que estos estudiantes que vienen de familias de ilegalmente o que no están representados en el salón de aula, encontramos que cuando, por ejemplo, se le pregunta al alumno, ¿cómo harías un producto que desprenda calor o absorba energía para hacer frío para ayudar a alguien de tu familia, para ayudar a alguien que lo necesite en tu población, en tu sociedad? Pues los estudiantes empiezan, yo quiero ayudar a mi abuelita porque tiene problemas de rodilla. Entonces un parche que caliente esa zona va a ser benéfico para ella. O yo conozco ciertas personas que no tienen casa y que en el invierno sufren del frío y quiero hacer un paquete que también sea caliente y los ayude. O yo practico soccer, ¿no? Fútbol. Pues yo necesito un parche que enfríe para mis lesiones. Entonces, todo eso también que tenga un vínculo afectivo, emocional y inmediato ahí de que yo necesito esto para ayudar. Eso también es muy importante cuando se usa la química y se le demuestra a las personas que haciendo alguna reacción o combinando ciertas cosas o no usando ciertas sustancias podemos ayudar a las personas. Entonces los alumnos pueden escribir una carta y describir el producto como si fuera de ellos y sintiéndose científicos que lo son en el aula, y así se puede también despertar ese interés que todos tenemos en ayudar a los que más queremos, por supuesto, primero.
Sí, claro, esta parte, desde la parte afectiva, desde la parte emocional, ¿no? Poder enganchar a los estudiantes y me hace sentido, porque yo recuerdo mis clases de química, en la secundaria y en la prepa y era así como de, el átomo es, ok, repetir como melódico, y era como de, muy interesante, pero no me hace sentido tal cual, ¿no? Entonces, desde una pregunta, para poder resolver un problema, que ese problema lo tiene alguien de mi familia o yo mismo, me puede ayudar a despertar esa inquietud y empezar a desarrollar como este pensamiento, de seguir preguntando y seguir analizando y seguir indagando, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya me dicen que ya no tenemos más preguntas, entonces les agradeceré también. Ah, adelante, maestro, es que diga doctor Orduña. Yo no sé si se vale también preguntas entre nosotros, porque yo tengo una. Sí, por favor, adelante. Perfecto. Pues aprovechando que tenemos tres grandes mujeres e inspiraciones para mí, son alguien muy importante en mi vida académica y también personal. Yo quiero preguntarles a las tres, yo tuve la oportunidad de ver en sus presentaciones, pues que el rol de la mujer existe en su vida, tanto con ustedes como con las personas que han estado en su entorno y seguirán estando. Entonces yo sé que Ruth ha tenido este ambiente universitario donde ha tenido muchas compañeras y también mentoras. Por otro lado, la maestra María de Jesús nos platicó sobre este obstáculo, ¿cierto? En el nivel laboral, pero académico también, en donde se excluye indirectamente o directamente a la mujer. Y también la doctora Montserrat Monse nos platicó del rol tan importante de su madre en incentivarla, en motivarla y también de ese rol que ella tuvo al ver a su maestra joven, que me recuerda a la maestra María de Jesús cuando yo la conocí, que sigue muy joven, pero en ese tiempo terminó sus estudios, me imagino, de licenciatura, y que también le inspiró, ¿cierto? Entonces yo como alguien aliado que quiero ayudar no solamente a las mujeres, sino a todos los géneros, me gustaría preguntarles cómo los estudiantes, como compañeros, también como autoridades, como docentes, podemos ayudar a incluir a la mujer, cuáles son las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer, aunque se escuche simple o intuitivo, pero algunas personas a veces no estamos tan conscientes de eso, ¿no? Es hasta que se vive el problema o se vive la experiencia que nos damos cuenta. Entonces, no sé si me preguntes, Clara, de qué podemos hacer para empezar a incluir a todos esos géneros, específicamente a la mujer, para no crearle esos obstáculos que están y siguen existiendo y lamentablemente seguirán en algunas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes podrían recomendar a los estudiantes en el salón de clase o a los colegas ahí en su trabajo o a las personas que las rodean en la industria? ¿Cómo es eso para incluir, para hacer un ambiente cordial en la práctica de la química? Si es que me quedé claro, si no, puedo extender un poco más. Pues, si me lo permiten, quisiera iniciar. Propongo de entrada no soslayar nuestras capacidades, creer en nosotras. Digo, a mí me pasó, les decía, en la industria, ¿no? Con este asunto de no puedes estar en planta porque hay obreros y hay ingenieros y los vas a distraer porque eres mujer. Hay que creer en nosotras. Considero que también tiene que ver con el asunto del carácter, si te ven fuerte, si te ven débil, si te ven que te sometes, en fin, creo que también cuenta. Yo estando ya acá en la docencia, transité por la experiencia de la maternidad y pues en ese sentido diría a las que inician en esta decisión de la maternidad, pues estar enteradas de cuáles son nuestras posibilidades desde este lugar para que pues
esta sensación de seguridad nos bañe, nos cobije. Sí, los hijos se enferman, con los hijos pasan muchas cosas. Yo les podría decir que pues no tuve una figura como de la mamá dejándole a los hijos, o la tía, o nada de eso. Orgullosamente puedo decir que los he sacado adelante a mis dos pequeños, trabajando, siguiendo en este asunto del aprendizaje, y vaya, sí se puede, pero el consejo que ahí daría en ese sentido es informarnos como mujeres trabajadoras que somos, para que hagamos valer estos derechos que tenemos también desde este otro lugar que es la maternidad. Muchas gracias, maestra Beltrán. Doctora Garduño. Sí, yo creo que lo principal con respecto a lo que Raúl plantea es que no hay que asignarle un rol a la mujer. La mujer es un ser humano como cualquier otro ser humano, y somos capaces de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo. Entonces creo que eso es algo muy básico, como que dejar este pensamiento en el que la mujer debe de cumplir un rol, ¿no? Que debe de convertirse en madre, ¿no? Que debe de, bueno, si es madre, debe de ser buena madre, o qué es ser buena madre. Si es profesionista, bueno, debe ser tal X o Y profesión, ¿no? Que debe de practicar. Como en el caso de la maestra María, ingeniero, pues no se podía, ¿no? Porque era un trabajo que era de hombre, ¿no? Entonces, no sé, si ya creo que se castiga también demasiado a la mujer en el hecho de que si es madre y quiere tener una profesión, bueno, entonces debe de ser capaz de cumplir los dos al mismo tiempo y de la mejor forma, ¿no? Creo que se debe solamente dejarla ser libre, dejarnos ser libres, dejarnos decidir, dejarnos llevar nuestra vida como nosotros más nos parezca, y dejar de asignar roles a la mujer. Nosotros somos un ser humano como cualquier otro ser humano. Creo que ese sería mi punto más importante. Y obviamente como mujer, lo que yo pienso es que nosotros seguimos, digo, no quiero convertir esto en un mensaje político, ni mucho menos, ¿no? Pero a cada decisión que tomamos y a cada paso que damos es una barrera que rompemos. Entonces debemos de estar firmes, debemos de ser fuertes, y debemos de llevar nuestra vida con mucha decisión, con mucha asertividad. Eso sería lo por mi parte. Muchísimas gracias, doctora Garduño. Ruth, por favor. Sí, justo tiene un par de semanas entré en una charla sobre el síndrome del impostor, y me parece muy importante que ahí nos compartían cifras de que a nivel mundial 50% de la población tiene este síndrome, y 95% de ese 50% está en las mujeres. ¿Por qué? Porque llega un proceso en donde nos creemos no merecedoras de cada una de las cosas que vamos logrando día con día. Entonces creo que el poder tener estos espacios donde compartimos información de situaciones que como género nos pasan, nos permite visualizar que no solamente me pasa a mí, que es un proceso que pues lleva años en nuestro ADN, y debemos de ir trabajando en el día con día. El poder ir, como ya lo mencionaba, romper estas barreras al proponernos entrar a cierto tipo de trabajo, a cierto tipo de área a estudiar, también nos permite ser inspiración y ejemplo para generaciones que están creciendo y a nuestros alrededores. Afortunadamente mi círculo es de mujeres que siempre han trabajado, y creo que durante mi desarrollo académico nunca he tenido esa situación de que por ser mujer me hagan menos, sino que me han dado la libertad de poder yo mostrar mis habilidades, y bueno, creo yo que si no las tengo y me interesan, las puedo desarrollar. Entonces, convivir en un entorno de respeto
entre nosotras mismas y con el género hace que podamos avanzar en esta sociedad. Completamente de acuerdo contigo, Ros. Bueno, pues estamos a 2 minutos de que se nos acabe esta maravillosa charla. Me gustó muchísimo compartirla con ustedes. Me siento muy honrada de haber podido participar en esta mesa. Y pues nada, les agradezco muchísimo a los 4 por su tiempo, sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, nos despedimos y a la audiencia también les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.